El equipo de mamografía se llama el mamógrafo, con el cual vamos a tomar las imágenes directamente sobre la glándula mamaria. Imagen que estamos viendo acá de referencia corresponde al mamógrafo. Si nosotros lo vemos, tiene la forma como de una especie de arco en C, ¿cierto? Este arco en C tiene la posibilidad de que yo lo puedo subir, lo puedo bajar y lo puedo rotar sobre este eje al lado y lado para hacer nuestras proyecciones oblicuas mediolaterales. Vamos a tener en primer lugar en la donde está esta carcasa que estamos viendo acá, vamos a encontrar el ano rotatorio de tuxeno o molibdeno, que es donde nosotros vamos a ubicar el cabezal del tubo de rayos X, ¿cierto? Basta. Esos componentes van a estar en esta parte. Por debajo, en esta tapa que nosotros estamos viendo acá, que es transparente, vamos a encontrar el colimador, ¿sí? Con el que nosotros vamos a colimar nuestra región de interés para irradiar la glándula mamaria. Hacia la parte inferior vamos a encontrar unos pedales que van a llamar freno para las palancas de compresión. Con esos pedales yo voy a hacer compresión o voy a liberar la pala de compresión, que es esta que va a estar haciéndole presión a la glándula mamaria. Los comandos de control los vamos a encontrar en este otro accesorio que está acá, que corresponde a la consola de mando. En este caso tenemos un equipo de R de radiación directa, es decir, este no tiene chasis, sino tiene un detector que nos va a arrojar directamente la imagen en nuestra pantalla. Va a haber una central de energía que está dentro del, digamos que la base del equipo de este brazo, esta base. Internamente está la central de energía donde se va a controlar el fluido eléctrico para los valores del MAS y el kilovoltaje. Por último tenemos en esta que se va a llamar una rejilla portachasis, o en este caso la rejilla portadetector, donde va a estar el detector que va a recibir toda la radiación atenuada por parte de la glándula mamaria. Bueno, entonces, como les decía, hay un tubo de rayos X dentro del mamógrafo que está hacia la parte más superior, donde va a dirigir la radiación hacia la glándula mamaria que va a estar sobre esta estructura. Digamos que esta va a ser la pala de compresión, digamos que este va a ser el seno, y este va a ser el detector o el chasis que va a reseccionar esa atenuación a la radiación que finalmente se va a convertir en imagen. Entonces digamos que normalmente nosotros lo que manipulamos es el kilovoltaje. El MAS casi que todos los equipos lo tienen de forma automática, ¿sí? Es automático. Entonces si tienen un seno, digamos que de un espesor menor de 5 centímetros cuando yo hago la compresión, digamos senos pequeños, ¿sí? Yo voy a colocar un kilovoltaje entre 26 y 28 de kV. Si es un seno mediano, es decir, que es mayor a 7 o de 5 a 7 centímetros, voy a colocar un kilovoltaje entre 28 y 30 kV. Ya si es un seno mayor a 7 centímetros, es decir, son senos demasiado grandes, puedo usar un kilovoltaje entre 30 y 32 kV. El MAS es automático en la mayoría de equipos que se encuentran ahora, porque todos los equipos son nuevos, y donde todavía hay equipos antiguos, ya se tienen que basar en la tabla de valores que tenga ese equipo, porque todas las casas comerciales varían de acuerdo a la capacidad de los tubos que tienen. Entonces, digamos que no hay una regla estándar, porque entre un equipo Generali o un equipo Siemens o a un equipo de otra casa comercial van a variar mucho las técnicas del MAS. Lo que sí no va a variar y es estándar son el kV. El kV siempre se usa bajo. ¿Por qué? Porque se necesita menor valor de atenuación, ya que la glándula mamaria es una glándula de tejido blando y no requiere mucha atenuación frente a los rayos X. Otro dato importante es que cuando nosotros hacemos la compresión del seno, vamos a hacer una compresión más o menos entre los 10, digamos que la compresión normal del seno de 10 PSI, ¿sí? O si la paciente de pronto tiene un seno que es demasiado elástico, demasiado flexible, podemos aplicar hasta 14 PSI, ¿listo? Dentro de 10 es el límite donde yo no voy a lastimar a la paciente,
y donde el seno me va a quedar completamente plano y voy a poder realizar una buena imagen. Bueno, en estos dos gráficos vamos a hacer una presentación de la diferencia que hay entre un tubo de rayos X normal al tubo de rayos X que se usa en mamografía, ¿sí? Digamos que la diferencia grande implica en la ubicación del cátodo. Digamos que en los tubos normales siempre el cátodo va a ir a la derecha. Acuérdense que el cátodo es la parte negativa y el ánodo, que es el blanco, va a ser la parte positiva del tubo. Siempre, casi siempre la parte negativa va a ir al lado derecho del tubo, siempre en los equipos convencionales. En el equipo de mamografía va a ir al contrario, va a ir al revés. El cátodo va a ir al lado izquierdo, que este sería el negativo, y el ánodo, que es el blanco giratorio, sería el positivo, va a ir al lado derecho. O sea, se invierte el cátodo. ¿Por qué se invierte el cátodo? Uno, para que la radiación que se va a dirigir hacia el blanco no afecte la región torácica o el cuello, que es la que va a estar en contacto en esta parte de la paciente, sino que sea una radiación que se guíe directamente sobre la glándula mamaria. Otra diferencia que tiene es que normalmente la rejilla que está acá por donde se va a pasar la radiación, esa rejilla es de un espesor mayor a 0.6 milímetros en un tubo de red convencional. En el tubo de mamografía, la rejilla es de un valor menor a 0.3 milímetros, es decir, va a haber una salida mucho más fina, mucho más delgada de radiación. Otra diferencia es que tiene filtros, normalmente son de molibdeno, pueden ser de aluminio o pueden ser de tungsteno, ¿sí? Generalmente casi siempre del mismo material del ánodo. Ese filtro o esa filtración de radiación va a hacer que toda la radiación dispersa, acuérdense que la radiación dispersa es la radiación que es baja en energía, ¿sí? Es baja en energía. Entonces digamos que ese filtro captura todos los electrones que son bajos de energía, están por debajo de los 15 kilovoltios y filtra el paso de los electrones que tienen mucha mayor energía. Por último, va a haber un colimador que es mucho más estrecho, mucho más reducido, y que va a evitar que haya radiación hacia la parte del tórax y hacia la parte del cuello, principalmente de la glándula tiroidea. Eso es como una diferencia, que el blindaje es superior al blindaje que nosotros conocemos en un tubo de rayos X convencional. Y el cambio de ubicación del cátodo, ¿sí? Y eso implica que el cátodo esté en esta dirección, es decir, sobre el tórax del paciente, y cerca al ánodo se va a aprovechar mucho el efecto catódico y los electrones van a salir con mucha más velocidad. Por eso se usan electrones con energía, digamos, entre 27 kV a 32 kV, ¿sí? No necesitamos electrones con demasiada velocidad porque vamos a irradiar el tejido blando de la glándula mamaria y no requiere mucha atenuación de la radiación. Bueno, vamos a encontrar algunos accesorios que como son las palas de compresión. Digamos que van a haber dos tamaños de palas de compresión, una que mide 18 por 24 centímetros, que corresponde, digamos que al uso de senos pequeños, y va a haber una pala mucho más grande que es de 24 por 30 centímetros, que son senos de mayor tamaño. También vamos a encontrar las palas de compresión focalizadas, es decir, cuando yo he realizado ya una mamografía previa, el médico radiólogo o el mastólogo o el médico especialista ven alguna agrupación de microcalcificaciones, alguna densidad, digamos cuando son senos demasiado densos, y ven algo raro, una imagen sospechosa. Ellos lo que hacen es piden imágenes adicionales focalizadas. Más adelante en el curso vamos a hacer una simulación con una paciente real, cómo es el posicionamiento y cómo se toman estas imágenes. Entonces, focalizada quiere decir que solamente yo voy a comprimir ese diámetro de circunferencia que tiene la pala de compresión. Ahora, si ustedes ven, este tiene un diámetro mucho mayor. A diferencia de este, que digamos que tendrá un radio de más o menos 3 centímetros nomás, esta pala de compresión, que es esta misma y que es esta misma, solamente es la forma. Esto también varía de acuerdo a las casas comerciales. Normalmente nosotros los vamos a ver casi en todas las casas comerciales de esta forma, como esta figura que estamos viendo acá.
Esta es la ubicación de las palas de compresión. Digamos que esta es la pala de compresión más pequeña. En el brazo del mamógrafo. Por último, otro accesorio que nosotros tenemos, si es mamografía análoga o mamografía digital CR, vamos a estar siempre dependientes de un cassette, de un chasis. Mamografía análoga es un chasis que por dentro va a tener un acetato, ¿cierto? Un plástico que ustedes lo conocen como acetato. Ese acetato tiene la particularidad en la análoga de que es monoemulsionado, es decir, tiene la emulsión solo por una cara. Y esa cara de la emulsión es la que va a estar hacia la parte oscura del chasis. Digamos que por donde usted ve botones, ve nombres, y esta parte es la cara contraria a la cara derecha que debe ir hacia el seno. ¿Listo? Generalmente los chasis tienen la otra cara, es decir, lo que está por debajo, de color negro, ¿cierto? Esa cara de color negro es la que va a ir guiada hacia el paciente, hacia el seno. Este es un chasis abierto donde se muestran las pantallas intensificadoras de imagen, que son las que van a hacer la recepción de esos fotones de luz y que esa luz va a permitir recibir esa información en imagen.